En el apocalipsis zombie, Shane tenía una idea clara: para sobrevivir hay que actuar rápido, eliminar amenazas y proteger a los tuyos a cualquier costo. Durante las primeras semanas, su visión parecía lógica, pero la línea entre lo necesario y lo moral se fue borrando, y sus actos empezaron a mostrar que en su mundo el fin justificaba cualquier medio. En este video vamos a repasar sus peores acciones, de las menos cuestionables hasta las más imperdonables, para entender cómo pasó de ser un policía dispuesto a ayudar a otros a convertirse en una amenaza para su propio grupo. No querer salvar a nadie. En la primera temporada, T-Dog pidió ayuda por radio. Él y otros sobrevivientes estaban atrapados en la ciudad y necesitaban que alguien saliera a rescatarlos. La respuesta de Shane fue un no rotundo. Se negó a organizar una misión, incluso cuando Lori, Amy y otros miembros del campamento querían intentarlo. Para él, salir era demasiado peligroso y pondría en riesgo al grupo que quedaba. La decisión podía entenderse desde una perspectiva fría y estratégica, pero el modo en que lo impuso, sin permitir debate, dejó claro que empezaba a actuar como un dictador. Esta actitud volvió a repetirse en la segunda temporada. Esto comenzó cuando Sofía huyó al bosque escapando de unos caminantes. Rick intentó protegerla, le dijo que no se moviera de un escondite, pero no le hizo caso y se terminó perdiendo. Shane, desde el principio, opinó que buscarla era un riesgo excesivo. Se lo dijo a Rick en privado, pero durante el incidente del granero lo gritó frente a todos, en un tono casi de burla hacia la esperanza de encontrarla con vida. Aunque su razonamiento no estaba del todo equivocado, buscarla implicaba adentrarse en terreno peligroso sin experiencia suficiente. La frialdad con la que lo expresó dejó claro que para él las personas eran prescindibles si ponían en riesgo la seguridad general. Con esto, Shane demostró que priorizaba la supervivencia de los más cercanos, pero siempre y cuando él decidiera quién merecía ser salvado. No abandonar el grupo. En un momento de tensión, Shane consideró irse por su cuenta. Incluso planeó marcharse con Andrea, quien empezaba a coincidir con su visión pragmática. Sin embargo, Lori influyó para que se quedara. Irónicamente, fue la misma Lori quien antes le había dicho que se mantuviera alejado, y él lo entendió como que ya no es bienvenido. Esta decisión de quedarse no parecía negativa en sí misma, pero sí marcó el punto en el que siguió conviviendo con Rick y con las tensiones que ya existían entre ambos. Permanecer en el grupo significó que esos conflictos no solo continuarían, sino que terminarían escalando hasta niveles irreversibles. Si se hubiera ido, tal vez habría evitado el conflicto final, pero también habría dejado al grupo sin uno de sus miembros más capaces en combate. Poner en contra a Dale. Dale era uno de los pocos que veía con claridad lo que Shane estaba llegando a hacer. Su moral y su visión de comunidad chocaban de frente con la forma en que Shane tomaba decisiones. En varias ocasiones, Shane intentó aislar a Dale o desacreditarlo frente a los demás. El choque entre ambos no siempre era explosivo, pero sí debilitaba la confianza del grupo. En un mundo donde la unidad era vital, esa división podía ser tan peligrosa como los caminantes. Matar a los caminantes del granero. En la granja de Herschel, Shane, cuando se enteró que en el granero había varios caminantes encerrados, entre ellos la esposa e hijo de Herschel, este último los veía como personas enfermas que podían curarse algún día, pero para Shane mantenerlos allí era un peligro inaceptable. No solo existía la posibilidad de que la estructura cediera o alguien cometiera un error y los dejara escapar, sino que la simple acumulación de caminantes en un lugar tan cercano al grupo multiplicaba el riesgo de una tragedia. Desde un punto de vista de supervivencia, eliminar a esos caminantes era la opción más lógica. En ese sentido, Shane tenía razón, literalmente era una bomba de tiempo. Sin embargo, el problema fue su forma de actuar. En lugar de buscar un acuerdo o preparar al grupo para lo que se venía, incitó la tensión al máximo. Gritó delante de todos que la búsqueda de Sofía era inútil, y sin esperar respuesta, rompió las cadenas del granero.
forzando una matanza frente a todos. El impacto emocional fue devastador para Herschel y su familia, quienes vieron caer a sus seres queridos de la manera más violenta posible. Paradójicamente, su acción tuvo un doble efecto. Eliminó una amenaza real, pero lo hizo de la forma más destructiva para la moral y la cohesión del grupo. Y lo peor es que la revelación final, es decir, Sofía entre los caminantes, convirtió ese momento en uno de los más traumáticos de toda la estancia en la granja. Mentirle a Lori sobre Rick. Al principio del apocalipsis, Shane le dijo a Lori que Rick había muerto. En ese momento, él creía que era cierto, o al menos eso dio a entender. Sin embargo, con el tiempo quedó claro que más que estar seguro, le convenía que Rick no estuviera. Con Rick fuera de escena, él podía asumir el rol de protector de Lori y Carl. Esta mentira fue la base de todo el triángulo conflictivo que dominaría la siguiente temporada. No solo alteró la percepción de Lori, sino que creó un vínculo emocional que Shane usaría para justificar muchas de sus decisiones más cuestionables. Más adelante, ya en la granja, ocurrió otra mentira con un contexto muy distinto. Lori había salido sola en auto para buscar a Rick y en el camino sufrió un accidente. Shane salió a rescatarla y para convencerla de que regresara con él a la granja, le dijo que Rick ya había vuelto, pero claramente no era cierto. Rick todavía estaba fuera junto a Herschel y Glenn. Esa manipulación funcionó para que Lori volviera, pero al descubrir la verdad, quedó claro que Shane estaba dispuesto a distorsionar los hechos para mantener el control sobre ella, incluso aprovechándose de un momento en el que todavía estaba alterada por el accidente. Este tipo de engaños mostraban que para Shane manipular la verdad era aceptable si creía que el fin lo justificaba. El problema es que en este caso, la mentira que supuestamente buscaba protegerla fue usada para imponer su voluntad. Pelear con Rick. La relación entre estos dos se fue desgastando hasta llegar a los golpes. La primera vez fue Rick quien lanzó el primer puñetazo, pero la segunda, Shane, dejó claro que creía imposible que ambos siguieran en el mismo grupo. Esa pelea no fue solo física, fue la confirmación de que la rivalidad entre ellos había llegado a un punto sin retorno. A partir de ese momento, Shane comenzó a planear cómo eliminarlo, convencido de que Rick era un obstáculo para la supervivencia y para estar con Lori. Dejar morir a Otis. En la temporada 2, Carl recibió un disparo accidental y quedó al borde de la muerte. La única esperanza era conseguir suministros médicos específicos que se encontraban en una escuela infestada de caminantes. Shane y Otis se ofrecieron para la misión, una tarea arriesgadísima que requería entrar, buscar lo necesario y salir antes de ser rodeados. Al principio, Shane incluso intentó cederle el equipo a Otis para que escapara y asegurara los suministros mientras él se quedaba atrás conteniendo a los caminantes, pero Otis se negó. No estaba dispuesto a abandonar a su compañero. Esa decisión, aunque noble, también significaba que la probabilidad de que ambos murieran aumentara con cada segundo, y eso es lo que termina pasando. Los caminantes estaban demasiado cerca y no había margen para que los dos escaparan cargando el equipo. En ese momento crítico, Shane le disparó a Otis en la pierna para que los caminantes lo atraparan, dándole así la oportunidad de huir con los suministros y salvar a Carl. Es una de esas acciones que dividen opiniones. Por un lado, puede argumentarse que fue un sacrificio inevitable. Si ambos morían, Carl moría también. Por otro lado, el hecho de que Shane luego mintiera sobre lo ocurrido demuestra que, al menos en parte, sabía que estaba cruzando una línea moral. Si realmente creyera que fue la única opción, quizá lo habría dicho abiertamente. Este momento refleja perfectamente la dualidad de Shane. Estratégicamente, la decisión funcionó. Carl sobrevivió, pero su forma de ejecutarla y la frialdad con la que lo hizo mostraban que ya estaba dispuesto a utilizar cualquier medio, incluso traicionar a un aliado para conseguir un fin.
Era pragmatismo extremo, pero también un paso más hacia convertirse en alguien peligroso para cualquiera que estuviera a su lado. Aún así, a Shane, esta decisión no le resultó tan ligera como parecía. En una escena, dejó entrever que lo ocurrido lo había marcado. Es una frase que, más allá de su dureza, revela que incluso él cargaba con el peso de las elecciones que hacía para sobrevivir. Matar a Randall. Randall pertenecía a un grupo hostil que había atacado a Rick, Glenn y Herschel. Además, conocía la ubicación de la granja. Mantenerlo vivo era un riesgo, y muchos en el grupo lo sabían. Sin embargo, Shane no lo mató solo por seguridad, lo hizo como parte de un plan premeditado, usar la excusa de una huida para llevar a Rick a un lugar aislado y asesinarlo. Aquí, la muerte de Randall dejó de ser una decisión táctica para convertirse en una pieza dentro de un juego personal y peligroso. Querer matar a Rick. El punto más oscuro llegó cuando Shane decidió que la única forma de detener a Lori y Carl era matar a su mejor amigo. Era algo que quería hacer hace un tiempo. En una oportunidad, Dale vio como Shane apuntó a Rick con su arma desde lejos, y en otra ocasión lo llevó al campo con la excusa de discutir lo que le pasó a Randall, pero en realidad lo estaba guiando hacia una emboscada. Traicionar a alguien que había sido como un hermano antes del apocalipsis cambió todo. Desde ese momento ya no había estrategia que lo justificara, solo quedaba una lucha por poder y por quedarse con Lori. Agredir sexualmente a Lori. En una oportunidad, Shane intentó forzar a Lori. No hay contexto, justificación o argumento que pueda matizarlo. Tampoco es excusa que estuviera borracho. Fue un acto de violencia pura que rompió cualquier imagen del protector que hubiera construido. A diferencia de otras decisiones donde podía argumentar que actuaba por supervivencia, aquí no había más motivación que el deseo y el abuso de poder. Fue la prueba definitiva de que Shane no solo se estaba alejando de la moral, sino que ya había cruzado la línea. Shane tenía una forma particular de hacer las cosas correctas de manera incorrecta, tal como lo dijo Andrea. You ever consider a lighter touch? Abandoning the search for Sophia, taking out the walkers in the barn, lying to Lori today. Those were all the right calls. It's your presentation that leaves something to be desired. En muchas situaciones, sus decisiones tenían una lógica estratégica. El problema era que no le importaba cómo las ejecutaba ni a quién dañaba en el proceso. Dale lo describió bien. El nuevo mundo era perfecto para alguien como Shane, capaz de abandonar cualquier moral y hacer lo necesario para sobrevivir, pero él se adaptó demasiado rápido para los demás y no tuvo paciencia para que el grupo lo alcanzara. Quizá si se hubiera ido con Andrea habría seguido vivo, pero enterarse del embarazo de Lori y creer que el hijo que estaba esperando podría ser suyo lo llevó a quedarse. Su cara lo dice todo cuando se entera, y eso terminó alimentando su obsesión con Rick. Shane es un claro ejemplo de cómo en el apocalipsis el enemigo más letal no siempre es un caminante. A veces es la persona que comparte contigo el techo, la comida y que en silencio planea quitarte todo lo demás.